Gracias por acompañarnos y bienvenidos a este primer programa del ciclo que denominamos Una Justicia para la Democracia. Es un gusto compartir con ustedes y un privilegio enorme ser el conductor también de estos 4 programas donde tendremos a varios referentes del sector de justicia hablando justamente sobre el desafío de llevar adelante una reforma judicial. Y una reforma judicial que se viene trabajando hace mucho tiempo en nuestro país. Por eso el día de hoy estaremos con 2 invitados que en breve estarán compartiendo con nosotros abordando este primer tópico en torno al análisis de la justicia en el Paraguay. Por supuesto, esto también es gracias al Centro de Estudios Judiciales conmemorando sus 15 años de trabajo en torno a una mejor justicia. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa. Ya estamos con nuestra primera invitada, la doctora María Victoria Rivas. Hace 15 años, desde el Centro de Estudios Judiciales, iniciamos un camino con el propósito de incidir en la calidad de la democracia, en el mejoramiento del sistema judicial, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Es un compromiso muy importante que hemos asumido como profesionales, donde nuestros esfuerzos institucionales parten de una profunda preocupación por la calidad de la justicia en Paraguay, la cultura judicial, el acceso a la justicia y la tutela de los derechos. El camino a lo largo de estos 15 años no se dio de manera lineal. Tuvimos varios desafíos y obstáculos que fuimos recorriendo, interactuando y generando alianzas estratégicas con diversos actores del ámbito judicial, gubernamental y en especial con la sociedad civil. Nuestro sueño más anhelado y nuestra razón de ser, una reforma judicial profunda. A través de estudios e investigaciones, asumimos el compromiso de aportar para construir una justicia con dignidad, generando propuestas que favorezcan el compromiso del poder público, organizaciones de la sociedad civil, con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, en el marco de una política pública socialmente concertada. Mejoramiento integral del servicio de administración de justicia a través de propuestas, planes e investigaciones que tiendan a la implementación de nuevas herramientas de gestión judicial, promoviendo las buenas prácticas judiciales en la gestión a través de la capacitación permanente de operadores de justicia. Como actores de la sociedad civil, estamos convencidos que el camino a seguir es trabajar articuladamente y promover la participación ciudadana para lograr impactos significativos en la sociedad. Hemos asumido el compromiso en favorecer el acceso a la justicia, la prevención de problemas y conflictos sociales, mediante métodos alternativos de resolución de conflictos, especialmente la facilitación del diálogo y la mediación. El Paraguay tiene un alto índice de impunidad que debilita la cultura de la legalidad, el Estado de Derecho y la confianza en el sistema judicial. También sabemos que la crisis de gestión pública y la cultura del secretismo aún vigentes inciden directamente en los índices de calidad de nuestras instituciones, elevando los riesgos de corrupción. Por eso, la clave para la lucha contra la corrupción es el de fortalecer la institucionalidad, y esta demanda debe ser atendida de manera corresponsable entre los sectores público y privado. Como articuladores en este proceso, buscamos fomentar la institucionalidad de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través de acciones de incidencia ciudadana que promuevan la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. En nuestro rol está el compromiso de seguir generando lazos. Creemos que el trabajo intersectorial fue y sigue siendo clave para el fortalecimiento de la democracia, la promoción del acceso a la justicia, de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de una cultura de paz. Los avances y logros generados a lo largo de estos 15 años nos impulsa a seguir trabajando colaborativamente con más fuerza. Volvemos luego de la pausa, estamos nosotros también en este espacio Una Justicia para la Democracia, los 15 años del Centro de Estudios Judiciales, y es un gusto realmente poder compartir en esta primera programación
y por supuesto en este primer bloque con la doctora María Victoria Rivas. Ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales. Gracias, doctora Rivas. Gracias a vos, Juan Pablo. Un gusto compartir contigo este espacio de debate y análisis en temas muy interesantes vinculados al quehacer del funcionamiento de la República. Ahí justamente, y arrancando con eso, doctora Rivas, ¿cómo nace el Centro de Estudios Judiciales y qué es el Centro de Estudios Judiciales? Bueno, el Centro de Estudios Judiciales es una organización de la sociedad civil paraguaya. Estamos hace 15 años. Nace por la preocupación del fortalecimiento del Estado de Derecho. Tenemos una mirada sobre todo el sistema de justicia, pero en particular nuestra focalización está sobre el Poder Judicial y la Corte y su juzgado, su funcionamiento, acceso a justicia y obviamente la transversalidad en materia de derechos humanos, es decir, todos aquellos aspectos vinculados a la calidad de la justicia, al fortalecimiento del Estado de Derecho y por supuesto al fortalecimiento de nuestra democracia, son temas que nos preocupan. Trabajamos a través de investigaciones, recomendaciones, debates, análisis y de alguna forma pretendemos poner nuestro granito de arena en la construcción de un país que sea inclusivo y que sea mejor para todos y todas. Mirando en perspectiva estos 15 años, desde el momento que iniciaron hasta ahora, ¿ha existido avances en materia de la justicia? Sí, yo creo que sí. Tenemos que tener en cuenta, Juan Pablo, dos aspectos muy importantes vinculados al tema judicial. Por un lado, la justicia tiene numerosas debilidades y tiene numerosas carencias. En todo este tiempo nosotros hemos intentado ordenar lo que se llama las debilidades del sistema judicial y a partir de ahí empezar a hacer las propuestas de mejora. Por un lado tenemos las crisis técnicas, organizacionales e institucionales que tiene el Poder Judicial, que está un poco vinculado a su organización, a su gestión, a la tecnología y cómo funciona el Poder Judicial en términos organizacionales. Y por el otro lado, el componente político, que es la manipulación en la designación de sus jueces, y eso, por supuesto, lleva un elemento clave para el fortalecimiento del Estado de Derecho, que es la desconfianza ciudadana hacia el sistema de justicia. Entonces, estos dos grandes bloques alimentan, por un lado, lo que nosotros llamamos la eficacia, o sea, la capacidad que tiene el Poder Judicial en este momento de dar respuesta a las numerosas demandas y reclamos sociales que se dan en la sociedad paraguaya y que el Poder Judicial pretende seguir dando respuestas con sus viejas estructuras y sus viejas prácticas. Y por el otro lado tenemos el aspecto vinculado a la garantía, es decir, la garantía que tiene el ciudadano de, al presentar sus reclamos al Poder Judicial, encuentren jueces independientes que puedan resolver sus conflictos. Entonces, ese es el esfuerzo que el Centro de Estudios Judiciales hace. Tratar de diferenciar los problemas, ubicar los problemas en soluciones directas y a partir de ahí que esas mejoras tengan un impacto general sobre el Poder Judicial. En torno a eso y entrando un poco en el tópico de este primer programa, es el primero de los 4 programas que vamos a tener hablando sobre distintos enfoques sobre el tema de justicia, han trabajado mucho en empujar una verdadera reforma de justicia. Sí, hemos trabajado bastante en empujar una verdadera reforma de justicia y siempre insistimos en que la reforma del sistema judicial no es solo competencia del Poder Judicial. Es un esfuerzo que debe llevarse por los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y la ciudadanía en general, porque debemos avanzar en un gran pacto social que nos permita definir y diseñar cuál es el modelo del Poder Judicial que necesita el Paraguay. En este momento, ante la eventualidad de nuevas autoridades en Paraguay por las elecciones próximas que se vienen, creo que es un gran desafío para el nuevo gobierno intentar generar acuerdos mínimos que nos permitan avanzar hacia una reforma estructural que impacte no solamente sobre el Poder Judicial, sino que impacte positivamente sobre la ciudadanía, porque creo que ese es uno de los grandes déficits que tiene nuestro sistema judicial, la falta de confianza ciudadana hacia su funcionamiento. Cuando hablamos también de esto, hablamos mucho sobre la necesidad de modificación de normas como un mecanismo para transformar esto dentro de lo que es el proceso de reforma judicial, doctora Rivas. ¿Es por ahí el camino o por dónde más tenemos que transitar? Bueno, yo creo que las modificaciones de normas deberían formar parte de un
proceso final de debate y análisis de cuáles son aquellos aspectos que necesitamos mejorar. Y si vamos a hablar de normas, creo que la Ley 609, que es una de las normas importantes que regulan el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, debe ser modificada, pero no la norma, sino que debe ser modificada el modelo de funcionamiento actual de la Corte Suprema de Justicia. No podemos seguir teniendo una Corte Suprema de Justicia que casi se dedica el 60% de su tiempo en cuestiones administrativas. Tenemos que apuntar a una Corte eminentemente jurisdiccional de alta calidad jurídica, de manera que deberíamos pensar en modificar la Ley 609. Pero previamente tenemos que debatir y analizar cuál es el modelo de Corte Suprema que queremos. Queremos seguir con una Corte de 9 miembros, queremos ampliar, queremos reducir, queremos meter más salas, queremos tener una Corte Constitucional, queremos tener una sala contenciosa administrativa. Es decir, hay un montón de debilidades que tiene en este momento el funcionamiento estructural de la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que ese debe ser un gran debate y el primer debate que tenemos que tener. ¿Paraguay se quedó en el tiempo en su sistema de justicia? Mira, yo creo que Paraguay, desde la Constitución de 1992, nobleza obliga, ha tenido cambios importantes. Es decir, hemos avanzado en reformas jurídicas muy importantes. Una de ellas, creo que la más importante de todas, es la reforma del sistema penal paraguayo con los nuevos códigos penal y procesal, que ha llevado a instalar una cultura jurídica diferente, ¿verdad? Si bien es cierto, la oralidad se resiste bastante, pero hay que tener en cuenta que ahora tenemos juicios orales públicos, la Corte empieza a hablar de datos abiertos, lo cual me parece muy importante, tenemos transmisiones ahora de las plenarias de la Corte Suprema de Justicia. Eso nos permite no solamente analizar los temas de las sesiones, sino también analizar el pensamiento de nuestros ministros, es decir, qué línea de pensamiento, cómo se posicionan con algunos temas. Entonces, eso es muy importante para el fortalecimiento de nuestra democracia y para entender hacia dónde va nuestro sistema judicial. Doctora María Victoria Rivas, ha sido un tránsito interesante en estos 15 años, justamente en este aporte. Pero ¿cuál ha sido, a grandes rasgos, en realidad sabemos que son muchos, pero los elementos que a usted le gustaría destacar en estos 15 años del Centro de Estudios Judiciales para la Justicia Paraguaya? Bueno, nosotros hemos realizado muchos análisis, diagnósticos y debates sobre el Poder Judicial. Yo creo que uno de los puntos centrales para nosotros es lograr que la justicia paraguaya se vea en cifras. Hemos intentado desnudar a través de cifras objetivas y claras la debilidad del sistema judicial, ya sea vinculado al tema presupuestario, ya sea a temas vinculados a indicadores de desempeño, ya sea a temas vinculados a producción de resoluciones, de casos, etcétera, que nos permite de alguna forma tener una mirada más objetiva del sistema judicial y no llevarnos solamente por la percepción. Es decir, si uno se guía solo por la percepción y no tiene datos, números que le permita establecer reglas claras y procedimientos claros para procesos de reforma, creo que el sistema judicial podría fracasar de vuelta en su intento de reforma. ¿Cuál es el camino a seguir justamente en la construcción de una mejor justicia? Bueno, nosotros desde el Centro de Estudios Judiciales y en todo este esfuerzo que venimos haciendo desde los 5 años, nosotros dividimos como en 4 grandes ejes. Por un lado, creo que tenemos que trabajar en el acceso a justicia, en un acceso a justicia que no pongan barreras, además de las barreras ya existentes, no existan barreras superficiales como en este momento. Creo que una de las barreras de vuelta que puede construirse es el tema de la tecnología. Es decir, la tecnología debería ser una herramienta que posibilite el acceso a justicia y no la tecnología como una barrera de limitación de acceso. Por otro lado, tenemos el tema de la celeridad procesal. Es decir, uno de los grandes reclamos ciudadanos es el tema de la mora judicial. Tenemos que lograr que el Poder Judicial pueda dar respuestas en un tiempo más corto y más significativo las demandas sociales que ingresan en el sistema judicial. Y por otro lado, creo que es un tema recurrente, Juan Pablo, a lo largo de todos estos años, que es el tema de la independencia judicial. Y la independencia judicial vinculado específicamente en la designación de sus jueces. Es decir, tenemos que dejar de lado esa manipulación política que persiste en la designación de los jueces en el sistema judicial.
Y creo que es una deuda pendiente, no solamente del Poder Judicial, sino de toda la estructura del Estado paraguayo, la confianza en el sistema judicial. Es decir, ese punto es un esfuerzo que debe ser prioritario en la agenda política. ¿Cómo logramos que la ciudadanía pueda volver a confiar en su justicia? Nosotros estamos, y con esto quiero cerrar justamente este bloque, ante elementos tan importantes como la designación de un nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, también el nuevo tiempo que le toca a un Ministerio Público con un nuevo fiscal general. ¿Esas son señales que hay que aprovechar? Yo creo que sí, es decir, creo que tenemos que rescatar la transparencia en el proceso de selección. Si bien es cierto que la transparencia es una herramienta y finalmente no significa un circuito virtuoso que nos permita lograr éxito en estas designaciones, pero por lo menos estamos viendo las transmisiones, estamos midiendo la capacidad de los futuros candidatos. Y esto creo que puede llevar a un resultado natural de exclusión, en el sentido de que aquellos candidatos que no reúnan las condiciones mínimas ni siquiera para sortear una audiencia pública que pueda permitir la claridad de su propuesta, creo que ya de por sí no se van a presentar a futuros concursos, ¿verdad? Yo creo que ese es un proceso natural que se va dando en estos procesos y un elemento central que creo que es una gran responsabilidad del Consejo de la Magistratura es lograr que estos procesos sean confiables para que eso permita que los buenos abogados y académicos tengan las ganas de presentarse en estos concursos. Hablábamos justamente con este último análisis dando un marco también al proceso de reforma judicial, porque eso también es un proceso de reforma judicial, la calidad. Por supuesto. Yo creo que son los dos elementos centrales. Por un lado, la calidad, que responde también a la eficiencia, la posibilidad de dictar buenas y lindas resoluciones en tiempo, y por otro lado, la garantía, es decir, la garantía del ciudadano que tenga la confianza suficiente de que el juez que va a resolver su conflicto solamente tenga en cuenta la ley. Gracias, doctora María Victoria Rivas. Gracias a vos, Juan Pablo, y bueno, estamos culminando una etapa de 15 años y espero que podamos seguir contribuyendo a este fortalecimiento del Estado de Derecho que nuestro país necesita. Nosotros hacemos una brevísima pausa, enseguida estamos con nuestro próximo invitado. El Centro de Estudios Judiciales del Paraguay presenta la recopilación de una serie de recomendaciones que ha formulado a lo largo de estos 15 años. Infórmate más en www.seg.org.py. Doctor Manuel Riera, gracias por acompañarnos en este programa. Él es abogado, docente y expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Justamente en este tema del análisis global de la justicia, reforma judicial y los desafíos para el nuevo gobierno. Empecemos por ahí, doctor Riera, justamente, ¿cómo ve la justicia en el Paraguay actualmente? Bueno, antes que nada, gracias Juan Pablo por la invitación. Mira, nosotros, por supuesto, con estos últimos años en el colegio y la experiencia que eso supuso, sumado a los casi 25 años que tengo dando vueltas por Poder Judicial, yo trato siempre de dividir los problemas en 3 niveles. Problemas transversales, o sea que nos compete a todos, problemas propios del Poder Judicial y del interior de las personas que trabajan ahí, y problemas que tienen que ver naturalmente con la abogacía, o sea, quienes trabajamos con el Poder Judicial sin ser parte de. Hay un problema transversal de corrupción feroz, o sea, tenés abogados corruptos, jueces corruptos, síndicos corruptos, fiscales corruptos, tenés, digamos, un problema de corrupción en todos los niveles. Tenemos un problema de formación jurídica también transversal en todos los niveles, o sea, mayor o menor formación que nos afecta a todos los operadores del sistema. Tenemos un problema de duración de los procesos, y uso la palabra con específico cuidado porque estamos hablando desde el día 1, desde que se inicia hasta el día último en que termina, que no es lo mismo que morosidad, un problema propio del Poder Judicial, que es el tiempo que se exceden los jueces a los plazos legales que tienen para dictar sentencias.
Entonces, los tiempos de duración son muchos, donde participamos tanto abogados como funcionarios, como jueces, en un esquema que para el ciudadano es único, ¿verdad? No es solamente una cuestión de morosidad. Tenemos un problema de normas jurídicas. Nosotros tenemos mayor o menor dificultad de trabajar con una inflación gigantesca de normas. Paraguay tiene hoy alrededor de un poco más de 6.000, llegando a las 7.000 normas vigentes en todos los niveles, con una técnica legislativa deficiente. No sabes cuál deroga las anteriores, o no sabes si las anteriores siguen o no vigentes para el futuro. Y eso con un enorme problema de reglamentación también inflacionario en términos de decretos, ordenanzas, circulares. O sea, es un conglomerado de normas muy difíciles de manejar. Tenemos un índice de litigiosidad gigantesco. El sistema hoy está recibiendo más de 260.000 causas por año en promedio, considerando las estadísticas del Poder Judicial de los últimos 5 a 10 años, que tienen que resolver 1.200 jueces en el sistema. Y lo que muestra la estadística del Poder Judicial, que es un número que hay que tomarlo con pinzas, es que de todos los casos ingresados, las sentencias definitivas que se dictan en el año del año ingresado no resuelven el 51% de los casos de ese año. Que no quiere decir, en términos de sistema, que la sentencia de ese año dictada en ese año suponga la solución del caso de ese año, sino quizá de años anteriores. Entonces, si nosotros tenemos 260.000 causas que se resuelven la mitad, 130.000 irán a sumarse a las 260 del año que viene, entonces de las 390 se resolverán la mitad, y 190.000 se irán a las 260 del año que viene y así sucesivamente. Eso quiere decir que no tenemos una justicia rápida. No tenemos, porque la duración del problema tiene entre sus cimientos este problema. Si lo querés pensar inclusive mejor, de los 365 días que tiene cada año, 260 son días hábiles, considerando que se usan 8 horas, pero como el tribunal trabaja 6 horas, no tiene los 260, sino que usa solamente 190, excluyendo por supuesto el mes de enero en términos de feria, para casos puntuales como los civiles. Quiere decir que un juez que tiene parte de esos 1.200, solamente 190 días formales obligatorios para atender las causas, tiene que resolver un poco más de 215, 220 sentencias por año, o que lo es lo mismo una por día, y eso no es real. Sobre la base de que no tuviste que recibir lo que viene sumándose los años anteriores. Entonces hay índices de litigiosidad muy altos que el Poder Judicial, sea porque el sistema no da abasto, sea porque la sociedad exige demasiado, no puede hoy en día dar respuesta eficiente. Justamente, doctor Manuel Riera, desde su mirada como un actor privilegiado, porque usted ha sido presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, una instancia que tiene que lidiar con esta radiografía que nos acaba de presentar, ¿es necesaria una reforma y cómo se tendría que abordar esta reforma? La reforma tiene que ser, al interior del sistema, tiene que ser naturalmente estructural. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, una Corte Suprema de Justicia que, si bien atiende en la capital del país, tiene alcance nacional. Eso supone que para el Asunceno yo tengo 15 minutos para llegar a la Corte, para el Encarnaceno tiene 350, 370 kilómetros y tiene que levantarse a las 3 de la mañana para llegar acá a las 7. No hablemos del que viene de Villa Ayes, no hablemos del que viene de Pedro Juan Caballero. Entonces hay un problema estructural que hoy se está debatiendo en el Congreso sobre cómo debe funcionar el sistema de circunscripciones y superintendencias. Segundo, estos 1.200 jueces no viven en sus ciudades necesariamente. Hay jueces que atienden más de una ciudad, funcionarios que atienden más de una ciudad, abogados que trabajan en más de una ciudad, y trabajar sobre esa realidad, conociendo cómo es Paraguay, calles, tránsito, transporte público, problemas de tiempo, chicos en el colegio, lo que vos quieras. O sea, formamos parte de un problema mucho mayor. Y a su vez, la técnica normativa creo que es un tema no poco relevante, porque hoy le estamos pidiendo, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia que sea juez de tercera instancia en algunos casos, sala civil es un ejemplo, que sea segunda instancia en algunos casos, sala penal para las discusiones con el Estado, y le pedimos a la sala más importante, que es la constitucional, que tenga al interior de sus miembros, por ejemplo, el presidente de la Corte, que en vez de estar dando atención 100% a sus sentencias, está inaugurando edificios, actuando protocolarmente con otros poderes del Estado, viajando, gerenciando el Poder Judicial en el marco de su administración. O sea, está usando su poco tiempo hábil en temas no jurisdiccionales. Eso puede perfectamente reformarse cambiando la ley orgánica de la Corte sin tocar la Constitución, y le daríamos a los
a los ministros, ubicación de su tiempo formal en sentencias y no en temas administrativos, ¿verdad? Me da pie justamente para la siguiente pregunta, que es el tema de este análisis que estamos haciendo sobre la reforma. Y lo que necesitamos es una reforma de normas. ¿Ese es el camino o es una reforma cultural? Es uno de los caminos, pero no excluye las demás. La formación no es un tema menor, que es un tema que a mí me gusta subrayar. Juan Pablo, y además vos sos docente, creo que tocas el tema de oído y en la piel, digamos, más que como quienes vivimos en este tema. Los docentes también tienen que ser independientes. Atento a lo que te quiero explicar. Un docente que va a enseñar una cosa que sabe que le va a afectar en su juicio, ese es un docente que está traicionando una generación de futuros abogados o jueces o legisladores. Las facultades de Derecho están enseñando a formar abogados, pero no estamos enseñando a formar jueces. Un reclamo del sector de la judicatura es justamente la ausencia de una carrera judicial. Nosotros estamos enseñando a formar o solamente abogados o más los jueces, pero tampoco estamos formando legisladores en el marco de que no forma parte de nuestros programas técnica legislativa, interpretación legislativa, aplicación de normas, jerarquía constitucional respecto a las normas. O sea, son temas que se tocan muy de oído y los abogados que no ejercen o que no son jueces terminan siendo asesores de alguien o legisladores, traduciéndose eso entonces en un producto insuficiente o deficiente normativo con el que trabajan jueces y abogados. A su vez, yo te diría un poquitito más de humildad en la labor de los jueces y de los abogados a la hora de, vamos a limitarnos a aplicar las leyes para darle seguridad jurídica a las personas que traen sus conflictos. La tesis que yo llamo de pónganle punto final a las cosas. A la gente que no puede arreglar los problemas en su casa, las empresas que no pueden arreglar los problemas en sus negocios, lo único que buscan es un juez que le ponga punto final al tema. No que hagamos una suerte de alegoría a la justicia con interpretaciones, con teorías, haciendo gala de lo que uno sabe, cuando lo que queremos es simplemente solucionar conflictos. Entonces, seguridad jurídica, principio de legalidad, apliquemos la ley sin más, son temas que deberían volver a recuperarse en la formación también de las personas, ¿verdad? Y por último, doctor Manuel Riera, ha sido un gusto conversar con usted sobre esto, pero estamos también ante un proceso de cambio político. El debate de la justicia es necesario también como un coayudante hacia un mejor Paraguay. La conclusión y los desafíos justamente para el nuevo gobierno vinculado al tema de justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene hoy un recambio generacional que mientras organizamos este programa acaba de sacar uno de los ministros más vergonzosos y vergonzantes del sistema con los que tuvimos que trabajar. Eso te da la pauta de que la inamovilidad de un ministro no equivale a independencia, a honestidad intelectual. Nosotros tenemos un recambio no solo generacional de ministros que se va a dar, sino de sus liderazgos políticos, y la Corte va a enfrentar dos grandes visiones publicistas: un poder judicial más fuerte, más corporativo, en caso de duda más jueces, menos abogados, menos recusaciones, más seguridad para los jueces, y una visión libertaria encabezada por ministros que ven el ciudadano, la transparencia, las filmaciones, la discusión en vivo, que es un poco lo que estuvimos viendo en los últimos días. Quiérase o no, hoy tenemos ministros y jueces y magistrados con generaciones nuevas que están llegando de una honestidad intelectual que no se puede cuestionar, y ese recambio se está dando en todos los niveles. Entonces, si bien el problema que nosotros hoy tenemos como consumidores de noticias es que los grandes temas, los grandes son los corrompidos, cuando de los 260.000 litigios que te mencionaba al comienzo, no todos son así, sino al contrario, la gran mayoría funciona bien, y eso es mérito de jueces capaces, de jueces honestos. ¿Y el capítulo Ministerio Público? Por supuesto, se abre una puerta que para nosotros presenta una gran expectativa. El doctor Emiliano va a tener por delante una tarea monumental de 25 años de dedicarse a ser juez. Ahora tiene que ser no imparcial, parcial, no tiene que ser independiente, tiene que ir a discutir presupuesto con los legisladores, y va a tener que no resolver casos concretos, sino que va a tener que resolver políticas de nivel nacional. Puede salir bien, puede salir mal. Creemos que el secreto está en el equipo que él se forme alrededor para que lo acompañe, y en la presión siempre importante que generan los medios de comunicación y los gremios y la sociedad organizada a través de espacios como este, ¿verdad? El Centro de Estudios Judiciales cumple 15 años en esta labor justamente de buscar una mejor justicia. ¿Cuál sería su mensaje final para nuestra teleaudiencia? Yo pondría mis fichas en
en más personas como María Victoria. Vicky es, quieras o no, la que a mí me introdujo en este tipo de números. Las publicaciones de la justicia en cifras, que son las primeras que yo empecé a leer de acá aquí 10 años más o menos, arrancan con estudios e iniciativas como las del centro. Las cosas que ha hecho Vicky, los aportes que ha dado ella y el centro que encabeza siempre fueron positivas porque nos invitan a reflexionar lo que tenemos con datos, no necesariamente con opiniones subjetivas. Ha sido un gusto compartir con ustedes y por supuesto con nuestros invitados. Esperemos que el material sea de mucha ayuda para seguir analizando durante la semana y reflexionando sobre la necesidad de una mejor justicia en nuestro país desde este espacio que se titula Una justicia para la democracia, conmemorando los 15 años del Centro de Estudios Judiciales. Nos encontramos la próxima semana en el mismo punto horario, aquí a través de las pantallas de 5 Días Televisión, hablando justamente sobre una mejor justicia, por supuesto, dentro del espacio Una justicia para la democracia. Hasta la próxima semana.